Lo mejor de Yanuncay son las papas con cuero. Qué rico. Pero lo mejor es comer en familia en los espacios verdes que nos ofrece el sector. Lo mejor de mi país son sus climas tan diversos. Puedes conseguirte climas cálidos como en el estado Zulia, te puedes conseguir climas fríos como el estado Mérida. Te invito a mi país para que compruebes la belleza que te estoy narrando. En el Ecuador hay un lugar llamado Baños de Ambato, con paisajes hermosos y llenos de aventuras extremas. Lo mejor de mi país, que es Bolivia, es la biodiversidad que tiene y lo claro que está la identidad cultural. Todos en algún momento hemos vivido procesos migratorios. Es tiempo de integrar, reconocernos y caminar juntos. Vive la alegría de compartir con aquellos que no son de aquí. Viene la gente de todo lugar, que tú le des su amistad. Cada camino deja huella en ti, cada camino deja huella en ti. Hola amigos y amigas de Caminos que Dejan Huellas, es un gusto poder acompañarlos aquí en este lunes, en este inicio de semana con cada uno de ustedes y sin duda pues aquí estamos nuevamente retomando todas estas buenas vibras y buenos conocimientos en temas de migratoria. Queremos agradecer a todas las radios que nos ayudan y nos retransmiten este hermoso programa, a Voces Azuayas que estamos aquí transmitiendo y nos retransmiten Radio Silveria, Radio Fénix, Radio La Voz de Zamora, Corape Satelital a través de las 32 radios comunitarias y Radio Sur. Con esto pues más bien doy la bienvenida también a nuestro querido amigo que nos acompaña, Aníbal, que está aquí presente también en la cabina de Caminos que Dejan Huellas. Buenos días, Fernando, buenos días también a nuestros amigos y amigas. Un gusto poder nuevamente compartir con cada uno de ustedes en esta tu revista radial. Ya dijo Fernando, venimos con muchas novedades, invitados especiales, pero sobre todo venimos con grandes novedades para seguir construyendo la comunicación a través de estos espacios radiales. Visibilizar la movilidad humana, visibilizar los procesos de movilidad humana son importantes para seguir construyendo la ciudadanía universal. Y con esto, Fernando, queremos darte a conocer que es importante que la ciudadanía conozca sobre temas de movilidad humana porque esto nos ayuda a reconocer las realidades que viven muchas personas, no solo ecuatorianos y ecuatorianas que salen de nuestro país hacia el exterior, sino también de toda la comunidad inmigrante. Tenemos población que viene también a nuestro país en busca de mejores días para ellos y sus familias. Y sin duda, el abordar el tema para nosotros es bastante importante porque nos ayuda a generar una ciudadanía universal, informada y sobre todo conocedora de sus derechos universales. Así es, amigos y amigas, y en este lunes, en este inicio de semana, estamos acompañados de nuestros amigos de Francisco José de Ángelo, quien es director jurídico de Benemex, que es una asociación de venezolanos en México. Y también nos estará acompañando Héctor Montilla, quien es migrante venezolano de nuestra, siendo parte de toda la ciudadanía universal. Y el día de hoy estaremos tocando el tema del trabajo de la sociedad civil venezolana en México, en beneficio de la comunidad migrante. Y con esto, amigos y amigas, iniciamos estos 60 minutos de programación de Caminos que Dejan Huellas. Construimos la ciudadanía universal desde los derechos humanos. Construimos la ciudadanía universal desde los derechos humanos. Ciudadanía universal. Ciudadanía universal. Ciudadanía universal.
En situaciones conflictivas donde todo parece perdido, es necesario un apoyo psicoemocional, que nos haga sentir estar acompañados, asesorados, pero ante todo creando reflexiones en apoyo emocional a las personas migrantes. en vulnerabilidad y su familia, que nos haga sentir que estamos acompañados. que nos haga sentir estar acompañados. Busca dentro de ti la respuesta del mañana. 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 Tengan todos ustedes, gracias por estar allí. Éxitos en esta nueva semana laboral que comienza hoy. Y hoy te tengo algo interesante. Sobre todo vamos a conversar un poco de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que ese es un trastorno cerebral en la cual va a destruir lentamente la memoria y esas capacidades cognitivas de pensar, de tener estos pensamientos y por lo menos responder y realizar estas tareas las más sencillas posible. Aquí se experimenta cambios de conducta, cambios de personalidad, o sea que esta enfermedad trae bastantes estragos al paciente. Los cambios en la forma de pensar, en recordar, razonar y comportarse es lo que comúnmente conocemos como demencia. De hecho, la misma enfermedad de Alzheimer está catalogado como una demencia, pero no es lo natural, no es el proceso normal de envejecimiento, porque hay muchos factores en los cuales el Alzheimer va a meterse allí en ese paciente. ¿Como cuáles? Como los cambios relacionados con el cerebro. Puede haber una inflamación, puede haber que se encoge, puede haber daños en los vasos sanguíneos, los cuales van a dar este tipo de problemas. Y sobre todo que hablamos de estas conexiones de las neuronas y sobre todo esa capa que las protege está bastante comprometida allí. Les puedo decir que hay un inicio temprano, de entre los 30 y los 65 años, pero que no es tan frecuente. Mucho más frecuente empezar a conocer este tipo de trastorno en los pacientes ya con 65 años en adelante. Hay algo que también los que estudian esta materia hablan que pacientes que ya tienen el síndrome de Down ya van a tener Alzheimer ya a partir de los 40 años. Hay factores ambientales y factores de salud que también conllevan a tener esta enfermedad. Si usted es un paciente diabético, si usted es un paciente hipertenso, lo primero que tiene que hacer es cuidarse y ir a su médico de confianza. Si estamos expuestos a factores contaminantes ambientales, puede ser también esta causa de dar Alzheimer a su paciente. No es que si tengo estas enfermedades ya preexistentes, es que lo voy a tener. Como les digo, siempre ejercite la memoria, una buena alimentación y sobre todo consulte a su médico. Existen etapas para poder decir que el paciente tiene Alzheimer. Una de esta primera etapa es donde más el reconocimiento está, sobre todo cuando hay pérdidas de memoria y sobre todo de esa capacidad conductual. En la fase ya intermedia es donde se comprometen mucho todos estos sitios, sobre todo en el cerebro, como es el habla y los pensamientos conscientes. Y la última etapa del Alzheimer está en que ya el paciente no depende de sí mismo, sino está dependiendo de otra persona. Mayormente, o la mayoría de las veces, va a estar en cama, pero dependiendo de otra persona. El tiempo que puede vivir una persona con Alzheimer está variando. Estamos hablando de que si tiene 80 años, pudiese estar entre 3 a 4 años de la esperanza de vida. Si es menor de los 65, entre 30 y 65, ese rango que ya habíamos conversado, puede tener una expectativa de vida de hasta 10 años más. Pero lo importante es que consulte a su médico, ejercite, tenga una buena alimentación. Muchos hablan de antioxidantes, muchos hablan de los omegas, pero solamente el médico es el que le puede dar a usted todos estos medicamentos o
alimentos para poder tener una vida sana. No te asustes, ve al médico, eso es importante, la prevención. Y si quieres ahondar más sobre este tema y los anteriores que ya hemos hablado acá, en el Departamento de Psicología de la Fundación Crea tu Espacio, te esperamos. Gracias a ti por estar allí. Este es tu segmento, Busca dentro de ti las respuestas del mañana. Nos vemos el próximo lunes. Doy un paso más a la ciudadanía universal cuando integro y me solidarizo con las personas en movilidad humana. Inicio de espacio de sensibilización. En el Ecuador se arrojan 2.4 millones de llantas anualmente. Muchas de estas terminan en terrenos baldíos, carreteras o cuerpos de agua. Fomentemos un futuro ecológico porque este hogar es nuestra prioridad. Creo puentes de integración, solidaridad y participación. Cuando visibilizamos la realidad de las personas migrantes y sus familias. Súmate y reflexiona sobre migraciones desde el diálogo propositivo. Constructivista y en derechos. Caminos que dejan huellas. Construyendo la ciudadanía universal desde la participación. Nuestros derechos como adolescentes. Escucha todas las semanas Muévete, Muévete. Niñez, adolescentes activos, participativos. Escucha Muévete, Muévete. Derecho y participación e inclusión. Escucha toda la semana Muévete, Muévete. ¿Sabías que el ser humano produce más de 9 millones de residuos al año? Y es mucho para el planeta. Y que el tiempo para actuar y buscar una nueva solución se está terminando. Es tiempo de implementar un nuevo tipo de economía, uno que sea más sostenible y amigable con el mundo. La economía circular es la solución. Este tipo de economía busca ahorrar materia prima, rentabilizar los residuos, reutilizar el producto y disminuir la contaminación ambiental. Aborda el cambio climático, mejora la satisfacción del cliente y al mismo tiempo nos genera ganancias. Con estas acciones la naturaleza mejorará, aumenta la innovación tecnológica, aumentan nuevos modelos de negocio, ahorro neto de las materias primas y oportunidad de trabajo. Creamos una economía que defienda la naturaleza. Mientras nos desarrollamos en la sociedad. Juntos creamos un mundo mejor.
Tus derechos van contigo. Fin de espacio de sensibilización. Cuando sientas hablar, hazlo con el corazón. Y si quieres escuchar, hazlo con tu corazón. Y si piensas que tu voz ha sido en vano, amigo, estás equivocado. Nuestra voz siempre cuenta. Amigos y amigas de Caminos que Dejan Huellas, ya estamos aquí retomando la programación con el segmento Tu Voz Cuenta. Y en esta ocasión tenemos el acompañamiento de nuestro gran amigo Héctor. Héctor, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a todos tus oyentes. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo has pasado? Bueno, vamos siendo un poquito directos a la situación. Cuéntanos, ¿cuál fue tu proceso migratorio? ¿De dónde vienes y por qué fue la salida de tu país natal? Sí, Fernando, mira, yo soy de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Emigré de mi país en el año 2003, julio del 2003. Ya tengo viviendo en Ecuador casi 19 años y medio. Y en mi caso fue un proceso por una oportunidad laboral que tuve acá en el país y me trasladé acá a Guayaquil con toda mi familia, que era mi esposa y mis 2 hijos pequeños en ese momento. Cuéntanos, Héctor, ¿qué tal esa experiencia de viaje, de cambiar nuevas ideologías, nuevas costumbres al llegar acá al Ecuador? Bueno, siempre es un proceso, esa es la palabra, es un proceso que inicia por averiguar el destino a donde vas. No estaba en mi mente en ese momento emigrar a Ecuador. Nunca había estado en este país cuando se presentó esa oportunidad. Y en mi caso, tuve la oportunidad de venir antes de trasladarme con mi familia. Vine con mi esposa que estaba embarazada, un hijo pequeño de 2 años. Conocimos Quito, Guayaquil, el sitio donde iba a trabajar. Y ya luego me vine yo 2 meses después de ese viaje, y mientras hacía mi proceso de adaptación a la ciudad, y luego pude traer a mi esposa y mis 2 hijos pequeños. Y en términos generales ha sido un proceso, en mi caso, como tenía hijos pequeños y empezaron de una vez en la escuela, se me hizo relativamente fácil la adaptación, ¿no? La cultura de Ecuador y de Guayaquil en especial tenía cierta similitud con mi país de origen, con mi ciudad. Entonces fue un proceso relativamente fácil en mi caso, en ese momento. Obviamente sí con estas, digamos, desafíos o retos que siempre incluye la migración, de adaptarse a una nueva realidad, de conocer nuevas personas, nuevas culturas, o nueva gastronomía incluso, pero es un proceso que es interesante siempre porque te deja muchos aprendizajes. Claro, bueno, sabiendo todo lo diferencia de contextos, ¿no? Con la actualidad, ¿cómo fue tu proceso de viaje? ¿Viniste en bus? ¿Viniste en avión? ¿Cómo fue ese traslado? Sí, en mi caso fue en avión, en aquel momento. La primera oportunidad que pude llegar fue a Quito,
y luego sucesivamente ya me trasladé a Guayaquil, donde ya aún resido. A diferencia del contexto actual, como tú debes de saber bien, el tema del migratorio venezolano ha tenido olas, ¿ok? A raíz del proceso político, social y económico que vivió el país desde que el expresidente ya fallecido Hugo Chávez llegó al poder, eso ha generado, definitivamente es la causa de las diferentes olas migratorias que ha vivido el país. Y apenas llegó al poder hubo una primera ola pequeñita de personas que tal vez sus padres habían vivido dictaduras, de que sospechaban, olían que podían venir tiempos difíciles. Y entonces hubo una pequeña ola migratoria de personas que tenían la posibilidad de irse a Europa o a Estados Unidos o a otro destino, muchos profesionales de muy alto nivel. Y ya luego, cuando las situaciones empezaron a empeorar o hubo señales de que los problemas se venían más fuertes y más graves, empezaron otras olas ya un poquito más grandes, hasta las olas actuales que sabemos y que ha llevado a que la migración venezolana sea la de mayor volumen en el mundo actualmente. Claro, sin duda alguna, pues ya a comparación de los contextos actuales, pues sí ha sido diferente, ¿no? Todo este proceso migratorio. Pero cuéntanos, bueno, ya nos habéis comentado que fue por una opción laboral el tema de que llegaste al Ecuador, ¿no? Pero ¿cómo te sentiste cuando ingresaste, cuando vistes una cultura bastante nueva o diferente a lo que ya estabas acostumbrado? Mira, yo tenía 29 años en ese tiempo, la mente abierta para aprender nuevas cosas, para asimilar nuevas costumbres, nuevas palabras, nuevas ideas incluso. Y siempre es un desafío, es un reto, a veces te choca un poquito, a veces te encuentras con algunos obstáculos, pero en mi experiencia en particular no fue tan traumático como puede ser a veces cuando te encuentras con un idioma diferente, con un clima diferente, definitivamente con alimentación muy diferente. En mi caso no fue tan difícil asimilarlo, estaba muy concentrado en mi trabajo, en adaptarme a mis nuevas condiciones, en conseguir para mis hijos en ese momento su sistema de educación. Entonces, realmente esa adaptación cultural a la cual tú te refieres o a ese cambio, en mi caso no fue tan traumático porque yo creo que algo que es muy importante es prepararse mentalmente, ¿no? Cuando te toca migrar. Y bueno, tuve la oportunidad de prepararme, de hacerme a la idea, bueno, de que esto es un nuevo comienzo y tuve un buen acompañamiento, conseguí personas muy amables, muy abiertas también, que me ayudaron en el proceso y eso me facilitó mucho las cosas. Una de las consultas es, ¿qué es lo que más extrañas de tu país, ¿no? Que creas que ha sido algo que no has podido obtener aquí en el Ecuador. Mira, yo creo que siempre primero va a ser la familia, la familia es lo más importante, ¿no? Tengo todavía bastante miembros de mi familia viviendo en Venezuela. Tus paisajes, tus arraigos, el tratar de las personas. El venezolano es muy abierto, a pesar de todos los problemas que ha vivido, mantiene esa apertura, ¿no? Esa amabilidad, ese trato que a veces no consigues en otras partes, no porque no exista, sino tal vez la gente es un poco más cerrada. El venezolano en ese sentido es más abierto, como que es más fácil a veces conseguir con quién hablar y también el tema del sentido del humor. El venezolano hasta de la situación más adversa a veces trata de hacer un chiste y yo creo que es un poco un mecanismo para llevar la situación que se vive actualmente en el país. Tal vez eso es lo que más extraño. Claro, sin duda alguna.
Cuéntanos también, ¿qué es lo que tú vienes ahora desarrollando aquí dentro del Ecuador? Bueno, yo soy médico veterinario, me he especializado en la parte de avicultura y bienestar animal. Trabajo para una empresa privada productora de alimentos en el país y ese es mi campo de acción, ¿no? La medicina veterinaria y la avicultura, tratando de aportar un grano de arena un granito de arena, como se dice, en la producción de alimentos de calidad para el Ecuador y también para la exportación. Súper chévere. Bueno, para ir ya cerrando esta pequeña entrevista, bueno, sabemos que estás dentro de lo que es Alianza Migrante, ¿no? Dentro de este espacio que estás impulsando el beneficio de la población venezolana. También cuéntanos cuál ha sido tu papel dentro de este proceso. Bueno, mira, desde un principio, como te decía, yo llegué hace muchos años. En ese momento la comunidad venezolana en el Ecuador y en Guayaquil era relativamente escasa o bastante escasa. Y siempre fue mi interés tratar, uno busca en ese proceso migratorio de conseguir a quien más de tus connacionales están cerca, con los cuales te puedas reunir, conversar, preparar un plato, etcétera. Y en ese proceso de integración fuimos cada vez sumando más personas que iban llegando, íbamos conociendo, hicimos algunos encuentros culturales y gastronómicos en ese sentido. En aquel momento, más que todo, para integración de los que llegaban, ese era el objetivo, básicamente, ayudarles en su proceso de conocer a la ciudad, conocer el país, etc. Pero luego, a medida que la situación en Venezuela se fue agravando y que la migración fue aumentando, ya ese trabajo con la comunidad venezolana tuvo también otro objetivo, un tema de organización, incluso de organización para participar en los comicios electorales que hubo en Venezuela para elegir presidente, motivar a las personas que se inscribieran en el consulado para hacer su cambio de domicilio y pudieran votar. Y luego también en diferentes organizaciones con diferentes nombres o diferentes alianzas, hemos tratado de impulsar una labor social de ayuda a los más vulnerables, los más necesitados, tanto en Venezuela como acá. Durante la pandemia yo me quedé fuera del país, estaba en Estados Unidos, no pude regresar al Ecuador porque cerraron la frontera. Y desde allá, con un grupo de amigos, coordinamos la entrega de ayuda alimentaria a varias personas que logramos hacer a través de algunas fundaciones que nos dieron la mano. Y actualmente buscamos impulsar el proceso, bueno, que ya está en marcha, afortunadamente, el proceso de regularización de muchos venezolanos que están acá en el país, haciéndolos visibles. Y quiero felicitarte a ti y a tus compañeros por el trabajo que hacen, por ese concepto de ciudadanía universal, por ese concepto de crear tu espacio, que nadie se quede atrás. Realmente los felicito. Ecuador también ha sido un país de mucha migración, en muchos procesos, tal vez con unos matices diferentes, pero sobre todo ustedes entienden muy bien de qué se trata este proceso, han sido empáticos y solidarios, y quiero felicitarlos por eso, que continúen con ese gran trabajo. Y como te decía, ya para terminar, este proceso de regularización es una vía importante para profundizar la integración de esa gran comunidad venezolana en el país y que puedan ser parte del desarrollo y crecimiento de Ecuador. Más bien, muchísimas gracias por tus palabras. Y antes de cerrar este espacio, déjanos tu mensaje final para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a través de la transmisión. Bueno, mi mensaje es que sean empáticos con esa persona que tal vez necesita una mano, que necesita una ayuda, que necesita un empujoncito. Recuerden que el migrante es una persona que tiene a veces doble vulnerabilidad con respecto a los locales, porque no tiene un techo a donde llegar, no tiene muchas veces un familiar o un conocido que le dé una mano. Entonces, tratemos de ponernos en su lugar, de ser empáticos, y de aportar cada uno desde el lugar que pueda, aunque sea con poquito, a que esa persona se le haga más fácil su adaptación, su camino. Así es, pues sin duda agradecerte por el espacio que nos has brindado también, por formar parte de nuestro programa Caminos que dejan huellas, y pues agradecerte, ¿no?, por el espacio y el tiempo que nos has brindado. A ustedes, que tengan buen día.
Y con esto, amigos y amigas, nos vamos a un pequeño espacio y regresamos en menos de un minuto. Encontrar problemas y diseñar soluciones. Emprender es una mezcla de factores que involucran el proceso de sumar talento, las competencias de cada una de las personas que conforman el equipo y la comprensión del entorno que la rodea, donde el elemento fundamental es enamorarse del problema, ya que la solución es el proceso que se desarrolla una vez queda claro de raíz el problema que nosotros buscamos resolver. Un problema en materia de emprendimiento es la posibilidad de indagar, comprender el por qué sucede, qué lo origina, cómo se relaciona con otros problemas o cómo se entrelaza con diferentes realidades. Este enfoque está basado en profundizar en las necesidades y problemáticas de los usuarios que se puede desarrollar a través de la metodología de pensamiento de diseño, o Design Thinking, donde los emprendedores podemos pensar soluciones creativas e innovadoras comenzando con la comprensión del perfil y la realidad de las personas que queremos que sean nuestros clientes. Tim Brown, el presidente y CEO de IDEO, define el pensamiento de diseño de la siguiente manera. La misión del pensamiento de diseño es convertir la observación en conocimiento y el conocimiento en productos y servicios que mejorarán las vidas. La meta de mejorar vidas es un punto final importante en el proceso del pensamiento del diseño. De hecho, es de eso de lo que se trata el pensamiento de diseño, encontrar soluciones frescas y creativas para los problemas, pero de manera que pongamos siempre a las personas y a las necesidades primero. Una solución de problemas tradicional con frecuencia toma una forma metódica y casi científica que deja de lado a las personas y se centra en el producto. Para lograrlo, el pensamiento de diseño establece 5 pasos que contribuyen al desarrollo y al proceso de innovación. El primero de ellos es empatizar. Es el proceso que nos permite saber quién es nuestra audiencia y cuál es su perfil. Deja de lado las técnicas tradicionales de estudio de mercado y se basa en escuchar, en observar y en sistematizar lo que piensa, siente, escucha y ve nuestro usuario o posible cliente. La siguiente fase es definir. Es momento de procesar lo que has aprendido de la audiencia. Debes recopilarlo en conocimientos, conexiones y patrones. Debes definir el reto que estás enfrentando y avanzar hacia las siguientes soluciones. ¿Qué tiene en común toda esta información que hemos reunido y qué dice sobre las necesidades de la audiencia? La tercera fase es idear. Una vez que ya queda claro cuál es el problema que se busca solucionar, se llega al espacio para pensar en las ideas y posibles soluciones, dando opción para que todos los integrantes del equipo compartamos las ideas que se nos ocurren. Una de las principales cualidades de la fase de idear es que es colaborativa y participativa. El punto más relevante aquí es que todos sean creativos en su propio modo. El proceso de lluvia de ideas solo se beneficia teniendo la mayor cantidad de soluciones posibles. La cuarta fase es el prototipo. En la fase de prototipo, la meta es poner las mejores ideas a prueba. El proceso de construcción de un prototipo probablemente ayudará a clarificar el problema incluso más y ofrecerá nuevas perspectivas o soluciones en las que no habíamos pensado antes. Y la quinta y última fase es probar. Tener la posibilidad de probar y verificar las ideas que se nos ocurren ayuda a comprender más sobre nuestras posibles soluciones y más sobre quién podría ser la audiencia. Dependiendo de cómo resulte esta prueba, esta podría conducir de regreso a cualquiera de las fases previas. Podríamos descubrir que no definimos el problema de forma correcta, o que no entendimos a la audiencia y necesitamos regresar al punto de partida, o que simplemente puede que afinemos un poco el prototipo. Como vimos, el pensamiento de diseño y el enfoque de innovación está basado en la comprensión de las necesidades de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Contribuye a la creación de soluciones que tengan mayores probabilidades de éxito. Así que, manos a la obra. Salir corriendo no es la solución. Si tienes miedo, aquí estoy. Tú me das fuerza para caminar. Trabajar por ti. Estamos fortaleciendo nuestras redes sociales. Continuamos en Caminos que dejan huellas y de Guayaquil nos vamos a Ciudad de México y para ello quiero dar la bienvenida a Francisco. ¿Qué tal, Francisco?
Bienvenido a Caminos Hola, Caracol ¿cómo Valles. estás? Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto, Francisco. Bueno, nos ha juntado el día de hoy para hablar sobre temas de movilidad humana. Sabemos, Francisco, que tú eres el director de una organización en México que brinda protección y atención a la población y a la comunidad venezolana. Cuéntanos un poquito qué es lo que vienen desarrollando y desde cuántos años vienen trabajando en apoyo a la comunidad venezolana en movilidad humana. Sí, nosotros tenemos desde 2017 trabajando para ayuda a refugiados. Esto es Benemet, se llama nuestra organización. Surge de un grupo de profesionales, yo soy abogado internacionalista, y otros profesionales nos reunimos porque nos están llegando por el aeropuerto de Ciudad de México cantidad de personas y familiares de Venezuela y no sabíamos bien cómo ayudarlos, cómo hacer una ayuda ordenada en la cual trabajáramos con ellos para que pidieran refugio si se querían quedar en México, pudieran obtener sus documentos para poder trabajar posteriormente, estudiar y se integraran de la mejor forma a la sociedad mexicana y no sean una carga para el Estado mexicano. Eso empezamos en 2017 pensando que íbamos a ayudar unas 5 o 6 familias por mes, porque no teníamos mucha capacidad. Hoy en día hemos ayudado a 3.000 familias desde 2017 al día de hoy, con distintas formas de ayuda, desde ayuda psicológica, orientación legal, alimentos, medicinas, algunos orientarlos en dónde se pueden quedar en algún tipo de albergue. Hemos hecho campañas de trabajo. Bueno, por los años hemos hecho muchos tipos de ayuda y hoy en día trabajamos con OIM, la Organización Internacional de Migración de la ONU, para ayudar a los migrantes. Más que todo trabajamos con refugiados. Francisco, ¿cuál es la realidad de la población venezolana en México, que está muy cercano también a la frontera norteamericana? ¿Cuáles las condiciones en las que llegan? ¿Cuál es el requerimiento oportuno que ellos necesitan? Y también saber cómo está haciendo ustedes como organización para que no sean vulnerados, sobre todo en temas de trata y tráfico. El aspecto o la forma de migración ha cambiado. Antes llegaban por aeropuertos a Monterrey, a Cancún, a Ciudad de México, y hoy en día están llegando los caminantes. Hace años, antes de la pandemia, la mayoría de las personas que venían querían quedarse en México. Hoy en día la mayoría de las personas que están llegando caminando por la frontera sur, dirigiéndose a la frontera norte. Claro, toman algún tipo de autobús, tren, lo que puedan, con el fin de pasar a Estados Unidos. Esto ha hecho que definitivamente cambie todo el panorama de migración. Es una migración que aunque todavía llegan técnicos, bachilleres, profesionales de distintas formas, también llega personas con un nivel quizás académico menor al que llegaba antes. También hay que recordar que en enero de este año pusieron la visa para entrar en México. Entonces, esto ha dificultado que lleguen por vía aérea personas con refugio. Ahora, ¿cómo ayudarlos? Realmente es bastante difícil porque si bien antes era una población que venía a albergues o a casa de algún familiar, hoy en día tenemos una población que está en constante movimiento. Es una población que usa mucho el celular, pero a veces lo pierde. Entonces, darle un seguimiento por los distintos puntos del país es sumamente difícil para darles ayuda, ya sea alimentaria, medicina u orientación legal o psicológica. Y, por supuesto, es víctima hoy en día de trata de blancas, de extorsiones, de abusos.
Y el problema más grande que tenemos es el de identidad. Cuando llegan, la persona, aunque tenga un pasaporte, no tiene una forma migratoria, y eso hace, en caso de tener un pasaporte, casi nunca lo tienen, eso hace que necesita una persona con permisos para todo, para ir al banco, para recibir dinero. Realmente se vuelve un ciudadano que no puede ejercer la ciudadanía, es sumamente peligroso, depende todo el tiempo de los demás. Es una aventura peligrosa venirse caminando hacia México con idea de pasar a Estados Unidos. Nosotros lo que tratamos de decir siempre que traten de no hacerlo, porque realmente no podemos garantizar ni las autoridades ni las ONGs la seguridad de estas personas migrantes. Francisco, tú estás en una de las ciudades en donde existe una realidad bastante compleja. No solo venezolanos, también hay ecuatorianos, hondureños. Es más, ha empezado ya la caravana del migrante que sale desde Centroamérica. ¿Cuál es el contingente que ustedes como organización van a brindar, reconociendo que muchos de los que están dentro de esta caravana del migrante son también población venezolana, mujeres, niños, personas de la tercera edad? Definitivamente lo que estamos haciendo es ayuda a los centros en donde ellos se encuentran, albergues, ese tipo de cosas. No hay un plan todavía suficientemente exitoso para el tema migratorio, porque, repito, como esa migración es una migración que no quiere quedarse en el país, entonces entra a hacer una migración de paso. Recordemos que México es un país que recibe migrantes, migran personas que están pasando hacia Estados Unidos, y también es un país que manda o van migrantes de México a Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces, está realmente colapsado el tema, realmente los albergues están llenos, y la forma que estamos ayudando es enviando alimentos, medicinas y todo lo que se pueda a los albergues, que es donde ellos se quedan en ciertos días en su recorrido. Pero no hay un plan ONU, no hay un plan gobierno, no hay un plan integral de solución del problema, o por lo menos de ayuda al problema, porque el paso, aunque no es un tema ilegal, porque bueno, las personas están migrando, pero no están migrando con toda la legalidad del caso, y los organismos nacionales no le protegen totalmente. De hecho, está colapsado, porque no es solamente la migración venezolana, es también la migración de Centroamérica, Honduras, Ecuador, bueno, en Sudamérica pasan en Ecuador, vienen de Ecuador, también vienen de Colombia, vienen del sur, haitianos, vienen gente de Cuba también. Entonces, realmente lo que hay es que buscar la forma de ayudar, pero también hay que buscar la forma de sembrar conciencia, porque son tantos que realmente el objetivo de llegar a Estados Unidos no lo logran, casi, yo diría, el 10% más o menos es el que lo logra. Además de que, por ejemplo, en cruces al río Bravo hay una muerte diaria, ¿no? Dependiendo puede subir, pasar dependiendo de la época del año, pero entonces arriesgan sus vidas y la probabilidad de éxito es bastante baja. Francisco, como organización, ¿qué es lo que más han detectado? ¿Hay mayores mujeres que están en este tema migratorio, más niños, más hombres, núcleos familiares? ¿Cuál es su percepción sobre los procesos migratorios que ustedes están viviendo bastante de cerca con la frontera norteamericana? Definitivamente lo más doloroso es el tema con los niños. Ha crecido mucho la llegada de mujeres y niños. Antes llegaban más que todo hombres, han pasado a ser más mujeres y niños en el caso, y el tema es delicado. Inclusive tenemos familias que traen sus hijos y los hijos de otras personas, con
con un nivel de riesgo bastante alto. Y eso es lo que estamos observando. Quiero decir, este es un fenómeno nuevo. Ha subido más del 100% o el 1000% después de pandemia. Antes de la pandemia, la llegada de caminantes venezolanos era realmente baja. Ha subido bastante. Francisco, ¿cuáles serían los consejos como organización social defensora de los derechos de quienes realizan estos procesos migratorios? ¿Qué dirías tú a toda la comunidad universal? ¿Cuáles serían los consejos que darías reconociendo que la decisión de migrar es una decisión personal o familiar que muchas de las veces no es asesorada o no es informada? ¿Cuál sería tu mensaje para que ellos puedan hacer un proceso migratorio informado? Creo que lo primero que tienen que hacer es entender cuáles son las leyes de los países por donde se va a pasar, tratar de contactar a ACNUR, a la OIM, a las organizaciones que trabajamos en cada país antes de hacer un viaje en el caso. Si tiene familiares en los países, quizás una mejor forma es tratar de llegar con esos familiares, hacer viajes ordenados, y posteriormente tratar de también ver, porque en algunos países hay ciertos, o sea, a veces yo recomendaría preferiblemente quedarse en México, pedir refugio en México, y después posteriormente si se establece y quiere seguir yendo a Estados Unidos, ir de una forma legal, optar por ir de una forma legal y no de una forma ilegal, porque arriesga la vida de sus familiares y la vida de usted. La tragedia migratoria, no solamente en América, en todo el mundo, no está siendo atacada ni por los gobiernos ni los organismos internacionales que tienen buena voluntad, están desbordados. Entonces, las personas que lo hagan de una forma ilegal y sin un orden y sin apoyarse de otras organizaciones o de sus familiares, puede correr en riesgo su vida, porque no hay, repito, ninguna institución hoy en día que te pueda garantizar tu integridad, porque son demasiados. O sea, está colapsado desde los sistemas de gobierno hasta los sistemas de ayuda internacional. En el caso de ustedes, de la Asociación de Venezolanos en México, Francisco, ¿cómo les puede localizar? Porque recuerda que todos los días hay población que está realizando un proceso de tránsito, y uno de los países en donde existe bastante tránsito de población migrante es México. ¿Cómo le pueden localizar a la asociación y cómo acceder a todo el apoyo que ustedes vienen desarrollando en beneficio de la comunidad en movilidad humana? Bueno, la forma más sencilla es que entren en la página web, que es benemets.org. Es muy sencillo, están nuestros teléfonos, nuestros emails, y nos llaman o nos mandan un WhatsApp o nos mandan un email y tratamos de atenderlo lo antes posible. Finalmente, Francisco, ¿cuál sería tu mensaje a toda la comunidad universal? El mensaje es que tratemos, sabemos que hay graves problemas en nuestro país y por eso hemos migrado. Yo también soy uno de ellos, pero tratamos de organizarnos en el caso de tomar la decisión. Tratemos de investigar bien a dónde vamos, cuáles son las leyes, cuáles son los procesos. Tratemos de ir acompañados en caso de que sea inevitable el viaje de familiares, e irnos contactando con familiares locales o amigos en cada país, y tener mucho cuidado en el tránsito con niños, con menores de edad, porque a veces son muy peligrosos y no se pueden exponer o no se debe exponer menores de edad a estos temas porque les arriesgan su integridad. Realmente es un tema trágico. Nosotros en cada país hay más de 70 organizaciones. Estamos en la coalición por
por Venezuela, que es una organización que nos agrupa, también PACUR es otra organización que nos agrupa, y hay más de 70 organizaciones venezolanas para ayudarles. Chequenlos en cada país quiénes son, o sea, cuáles son las organizaciones. También traten de hablar con los organismos internacionales antes de partir de viaje, o irlos, que los vayan monitoreando. Y bueno, mucha suerte, y ojalá se resuelva el problema de Venezuela pronto, porque sabemos que mientras que haya una dictadura, la gente no va a dejar de emigrar y de salir. Sin duda lo que tú dices, Francisco, es una realidad que vive Venezuela actualmente. Queremos agradecerte, Francisco José de Ángelo, director jurídico de Benemex, de la Asociación de Venezolanos en México. Esperamos tenerte en otra oportunidad aquí en esta revista radial Caminos que dejan huellas. Éxitos en tu vida profesional, pero sobre todo éxitos en la labor social que vienen realizando en beneficio de toda la comunidad universal. Muchas gracias. Un saludo. Chao, chao. Y con esto nos vamos Construimos la ciudadanía universal desde los derechos humanos. Construimos la ciudadanía universal desde los derechos humanos. Ciudadanía universal. Ciudadanía universal. Ciudadanía universal. Y bueno, estamos llegando a nuestra parte final. Ha sido un día que hemos podido tener varios conocimientos, hemos conocido una realidad bastante fuerte, sobre todo en México, que es una de las fronteras muy cercanas a Estados Unidos y que recibe diariamente cientos y miles de poblaciones de movilidad humana, no solo del Ecuador, también de México. Ahora se ha sumado la caravana de Centroamérica y también de la población venezolana, como ya nos había contado nuestro amigo Francisco, que vive en la Ciudad de México. Sin duda, hay que reflexionar mucho. Nos ha manifestado el colapso que tiene la atención del servicio público, pero también de las organizaciones sociales y las casas de acogida en este sector. Por lo tanto, sí llevamos a toda la comunidad universal a que piense, se informe y realice procesos migratorios con conocimiento pleno de las situaciones que se pueden generar mediante la vía que se opte para realizar este proceso migratorio. Sin duda alguna, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Todo este proceso migratorio siempre va a tener sus riesgos y siempre hay que tener en cuenta todos estos motivos que los cuales van a hacer que no sea una llegada sencilla. Siempre tienes que estar informado, tienes que entender, conocer y comprender cuáles son las situaciones dentro de todo este proceso migratorio, porque no es sencillo y tampoco es que sea algo nuevo tampoco, pero tenemos que darle su importancia porque sigue siendo peligroso a pesar de todos los años que han ido pasando estos procesos migratorios. Y más que todo, Fernando, hay que trabajar sobre las causas, y muchas de las causas que expulsa a la población que hoy se encuentra en procesos de movilidad humana son las situaciones de los países, la falta de política pública que realmente rompa las desigualdades entre las sociedades y sobre todo la falta de una política internacional que reconozca que los procesos de movilidad humana lo hacen seres humanos en busca de lo mejor para sus familias, de romper las estructuras y los ciclos de pobreza y sobre todo de poder brindar mejores oportunidades para sus futuras generaciones. Y sin duda queremos agradecer infinitamente a nuestros entrevistados, pero también a las diferentes radios que nos transmiten a nivel nacional y también a nivel internacional a través de las plataformas virtuales. Sin duda, el trabajo que realizamos en comunicación de forma conjunta ayuda a llevar la información y hablar sobre temas de migración desde quienes realizan estos procesos. Y eso nos ayuda a ser mucho más humanos y humanizar a la población, de saber que existe una realidad vigente y latente y hay que trabajar para crear comunidades mucho más integradoras.
Así es, y con esto pues amigos y amigas nos estamos despidiendo y nos estaremos viendo el siguiente lunes. Asimismo, desde las 10 de la mañana estaremos acompañándote con varios invitados más, varios temas bastante interesantes para que puedas ir conociendo al respecto de este tema. De mi parte me despido, nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo y una excelente semana. Esta es una producción de Fundación Crea tu Espacio, Sistema Radial del Sur, Radio Fénix, Radio Silveria Estéreo, Radio La Voz de Zamora y las 32 radios comunitarias a través de Corape Satelital. Agradecimiento a todos los ciudadanos universales, a la comunidad de acogida, a las instituciones públicas y privadas, como organizaciones sociales defensoras de los derechos de las personas en movilidad humana. Aquellos que no son de aquí, viene la gente de todo lugar, que tú le des su amistad, cada camino deja huella en ti.